muy justa y escandalosamente honesta, ¿no? Aunque nos duela a veces admitirlo, podemos nosotros estar equivocados. Recuerden que vivimos en una tercera dimensión. Esta tercera dimensión es muy densa porque únicamente conocemos 3 dimensiones y bajo ese conocimiento, nuestro conocimiento es muy limitado, ¿verdad? No podemos trascender más allá de lo largo, ancho y profundo en los análisis que hacemos de nuestro entorno y a veces hasta de nosotros mismos. Poder transitar hacia pensamientos y actitudes de una cuarta o quinta dimensión, pues requiere en primer término conocernos. El autoconocimiento implica una plática con nuestro yo interno. Ese yo interno que lo mencionan psiquiatras, lo mencionan psicólogos, lo mencionan pues los motivadores de la conducta humana. Ese yo interno no es otra cosa más que nuestra alma, ¿no? Esa alma que la tenemos ahí diciéndonos no hagas esto o haz esto, o esto está bien o esto está mal, porque nuestra alma se comunica con nosotros a través de nuestros sentidos, pero a veces nuestros sentidos nos traicionan porque los 5 sentidos están en comunión directa con el ego, con nuestros pensamientos y nuestros conocimientos de una realidad que ya vimos que es una realidad subjetiva, totalmente un sueño. Entonces, poder accesar a canales que utilice el alma para decirnos a nosotros cuando estamos obrando bien. Fíjense que yo he tenido muchas experiencias de cuando mi conciencia, mi alma me ha dicho, Javier, estás bien, o Javier, estás mal. Me ha ayudado a rectificar muchas decisiones y muchas conductas. Y me ha llevado a tener un conocimiento, a veces hasta, digo yo, extrasensorial, ¿no? Ese conocimiento extrasensorial va más allá de los 5 sentidos. Ese conocimiento extrasensorial no es más que un atisbo de lo que nuestra alma piensa sobre algo que nosotros estamos haciendo o pensamos hacer. Y también me ha servido mucho en mi trabajo como abogado, que es una actividad, si esta realidad es densa, la actividad como abogado es muy densa, porque uno tiene que interponerse entre las verdades a medias y las verdades completas, o las mentiras a medias y las mentiras completas, y los que las van a evaluar, entre lo que dicen nuestros clientes y lo que en realidad está pasando. Entonces, ahorita tenemos en México una crisis del sistema penal en materia de delitos sexuales. Se ha disparado mucho las acusaciones falsas de mujeres contra varones, de niñas, que al final del día resultan mentiras. Yo fui hace 15 días víctima de algo así porque yo tengo un cliente cuya hija, una niñita de 3 años, imagínense una niña de 3 años. Esa niñita de 3 años, su papá fue a convivir con ella, no vivía con él, vivía con la mamá y con la nueva pareja de su papá. Y la niñita en un video y en un audio, creo que fueron 2 videos o 3, le confesó a su papá que su padrastro, con nombre y apellido, la tocaba en sus partes íntimas como niñita y que a ella no le gustaba y que hacía esto, que hacía lo otro. Fue tan escandaloso que yo promoví como abogado una providencia cautelar urgente y le mostré los videos y testigos a la juez familiar de mi jurisdicción e inmediatamente, incluso en la noche, mandó la juez a retirar la niña de ese domicilio. Y la dio en custodia provisional al papá mientras se aclaraba todo.
El padrastro pues se vio envuelto no solamente en ese asunto familiar, sino también penal, que pues es un abuso sexual contra un menor, es un abuso agravado, algo que probado. Yo estaba muy molesto también con la situación. Resulta que al pasar el tiempo se le hacen a la niña unos estudios psicológicos de perfil psicológico profundos por parte de psicólogas del juzgado familiar. Y la niña en una grabación, porque se graban las entrevistas para que otros psicólogos las analicen, que no puede los psicólogos de las partes reentrevistar a los menores para no revictimizarlos. Allí en esa grabación la niña dice, no, eso no fue cierto, dice, con aquella cosa. Fue una bromita que le hice a mi papá, dice, para que se asustara. Pero le dijeron, pero tú dijiste, sí, pero yo estaba bromeando. O sea, imagínense todo lo que se movió, el impacto que eso tuvo en abogados, juez, en las molestias para el padrastro. O sea, estamos hablando de que no era cierto. Entonces, eso es muy recurrente ahorita en México y uno como abogado tiene que ser ya, a partir de ese caso y de otros, pues tengo que ser muy, no guiarme por lo que está oyendo mi oído o viendo mis ojos, sino por lo que mi conciencia, ese famoso sexto sentido, esa corazonada me está diciendo. Y he aprendido a conocer a las personas incluso cuando están diciendo mentiras. Es algo que no puedo explicar, pero que lo percibo en lo inmediato, ¿no? Entonces, eso es como mi conciencia me está ayudando en mi actividad, pero también me ayuda en mi día a día a tomar decisiones. A veces me equivoco porque quizá no estoy en mucha comunión con mi conciencia siempre, pero rectifico cuando haya que rectificar. Entonces el autoconocimiento debe iniciarse con una puntualización de nuestros defectos, con una puntualización de nuestras virtudes, pero lo más honestamente posible. Virtudes y defectos que se van a calificar conforme nosotros las tenemos conceptualizadas aquí en esta vida humana, ¿verdad? Porque recordemos que desde el punto de vista del mundo espiritual no existe dualidad. Allá no existe lo aceptable o lo inaceptable, allá es una sola existencia bajo premisas que están gobernadas por el amor incondicional, entonces ahí no tienen ningún problema, ¿no? Pero nosotros lo tenemos aquí porque nuestro ego y nuestra mente se antepone generalmente a nuestras corazonadas, a lo que dice el corazón. Y entonces yo creo que el autoconocimiento pues implica conocernos de una manera tal que podamos postrarnos ante nuestra conciencia y decir, o ante Dios y realmente decir, bueno, yo soy así, he sido así, necesito cambiar por estas otras estrategias, por estas otras conductas, por estas otras formas de pensar. Creo que la humanidad ahorita decías hace rato que la Tierra está en crisis, sí está en crisis, o sea, la gente está creando muchos antihéroes, la gente está creando, las redes sociales están llenas de personas que la verdad se hacen famosas y muy populares por la sarta de tonterías que se ponen a hacer y decir en Facebook, en Instagram, en Telegram, en todas las redes sociales. Entonces, se están perdiendo valores fundamentales, sobre todo valores que tienen que ver con la conducta humana, pues está muy desenfrenado. En el mundo hay guerras, hay matanzas, secuestros, violaciones masivas, hambruna y luego catástrofes naturales, ¿no? Que nosotros decimos son catástrofes naturales, pero habría que ver, ahorita hablábamos de que la Tierra está viva. La Tierra es un conglomerado de elementos que nos proporcionan vida y las condiciones para disfrutarla, pero parece ser que no la estamos entendiendo. Entonces yo pondría, a ver, queremos tener una existencia como seres humanos, como almas encarnadas en un cuerpo humano, una existencia de cuarta dimensión o quinta dimensión,
Bueno, vamos haciendo primero autoconocernos, vamos haciendo un diagnóstico muy honesto de qué hemos hecho hasta hoy con nuestra vida. Recuerden que tenemos libre albedrío y que ese libre albedrío es absoluto, no es relativo. Ese libre albedrío que nos da el universo, nos da Dios para actuar aquí, en esta dimensión, es tan cierto que incluso cuando trascienden las personas o nosotros trascendamos, pues no va a haber un juicio de nadie. O sea, en realidad el pecado no existe. El pecado no existe. Todos se toman como experiencias humanas. Si hubiera un Dios que al llegar al mundo espiritual, al astral, inicial, nos juzgara, entonces eso quiere decir que el mismo Dios que nos dio libre albedrío se estaría desdiciendo, porque nos iba a juzgar por lo que hicimos. Espérense, ustedes tienen libre albedrío, nos dijeron, y van a nacer en la tierra, nacemos. Y tenemos libre albedrío para tomar las decisiones que queramos. Podemos ser un ser benefactor de la humanidad, podemos ser un ser bueno, podemos ser un ser aceptablemente social, ¿verdad? Pero también podemos ser un ser cruel, un ser malo, un ser que le haga daño a las demás personas. Pero es parte del libre albedrío. Es parte del libre albedrío. Pero ¿a quién le vamos a rendir cuentas de esos actos de nuestro libre albedrío en uno u otro sentido? Pues a nosotros mismos, a nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia 100%, ¿verdad?, integrada ya como energía divina, haga un análisis de todo lo que hicimos. Y ahí, en ese instante, es donde el alma, no nosotros como humanos ya se quedó nuestro cuerpo en la tierra, como alma, va a evaluar y va a sentir la felicidad o el gozo que llevó a los demás con su conducta, o va a sentir el dolor y va a sentir la tristeza, va a sentir pues todo el daño que hizo a los demás. Entonces, el libre albedrío es algo muy, ¿cómo les dije? Es muy tentador, ¿verdad? La religión ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? Porque se ha utilizado la religión como un freno a la conducta humana y eso está bueno, ¿verdad? Porque la religión es la que ha creado el infierno, es la que ha creado el purgatorio, es la que ha creado los pecados y es la que ha creado el famoso juicio final, ¿verdad? Y eso, en cierta forma, pues frena a las personas de buena voluntad. Pero hay gente que ni siquiera con eso se frena. Entonces, nosotros volvamos a nuestro tema. El autoconocimiento, ¿verdad?, es un diagnóstico. De ahí debemos de partir. El número uno sería, el paso uno, un diagnóstico honesto de nosotros mismos y empezar a utilizar el libre albedrío en aras de hacer el bien a los demás. Creo que no podemos esperar de ningún humano una conducta totalmente amorosa, de manera incondicional, como la que tienen las almas, nuestras almas en el más allá, sino que, pues, pero podemos aspirar a ponernos en ese camino, ¿no? Recuerden que la evaluación de nuestra vida se estará a cargo de nosotros mismos, de nuestra alma. Es la que va a decir qué hicimos con ese libre albedrío, a partir de toda la oferta de actitudes y conductas que teníamos, ¿verdad? Entonces el tema de hoy, yo lo iniciaría de esa manera para motivar a que participemos en eso. Adelante, Hernán. Hola.
como siempre, estos temas son más que profundos, son de necesidad, por lo que tú decías, Francisco Javier, de que la humanidad como que por un momento se ve como muy bien, porque ya no tenemos el esclavismo, no tenemos las religiones como la última carta que nos queda para realizarnos, sino que es un medio eh, que lo podemos utilizar también para el desarrollo humano, pero no es obligado. La humanidad ha avanzado en muchas cosas, pero así también eh, como que tiende a retroceder, ¿no? Por diferentes situaciones. Eh, entonces, pero bueno, tenemos esta palabra que es el autoconocimiento y esto viene desde cientos de siglos atrás, o sea, siempre ha estado presente esa pregunta. Se llama el mandato délfico, que ya lo hablaban en Grecia, ¿no? Que se llama, el mandato délfico es el conócete a ti mismo. En los templos se tenía esa frase. Eh, si uno va a la película Matrix, al entrar a la habitación que es una película, pero al entrar a la habitación de, de la película, no me acuerdo cómo se llamaba, que era la persona esta que era como una maestra, también tenía esa frase, ¿no? Conócete a ti mismo, pero más allá de que haya existido tanto tiempo, que estés desde siempre, es porque, sin lugar a dudas, eh, nosotros como seres, como almas, no podemos avanzar si no partimos desde ahí. ¿Por qué? Porque la vida, ¿cómo nos pone? La vida nos pone, como siempre lo he repetido, en nacemos, eh, desde pequeños ya nos meten a estudiar, terminamos estudiando, después una carrera, nos casamos, tenemos hijos y, y después ya nos viene el desencarnar o morir, ¿no? En eso está basado la vida en general del ser humano. Eso ha ido cambiando también. Hoy día los muchachos, los jóvenes, ya no están en esa, han cambiado, pero yéndose a lo central, que es conocerse a uno mismo, eh, eso es muy profundo, siempre ha estado en la motivación de la humanidad y, y de ahí han nacido un montón de movimientos espirituales, sobre todo por allá por el 1800, el 1820, ya comienza todo este movimiento. En 1887 se funda eh, con la Blavatsky, la Gran Teosofía, parte todo un montón de movimientos. De hecho, la semana pasada hablábamos de Ivanovich Gurdjieff, que él parte con el cuarto camino, ¿no? Y básicamente se basaba que lo recuerdo que era el camino del fakir, siempre se me olvida, que Irene me lo recuerda y me sopla, que era ¿el qué? Monje y yogi. El yogi, sí. Bueno, gracias. Entonces, pero también puedo citar a Jesús. Jesús nos decía que conoce la verdad y ella os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Y la verdad no está más allá ni más lejos que tu propia respiración, que eres tú mismo. ¿Y qué significa eso? Que hay que conocerse a uno mismo. El,
él estaba siempre en ese proceso porque viene a encarnar como un ser humano, eh, y tenía que experimentar diversas situaciones. Y nosotros, como seres humanos, eh, también venimos a experimentar un montón de situaciones que, que a veces nos llevan al mismo infierno, como es, ya que siempre hay que referirse al tema que nos reúne, que nos convoca, que es el mismo infierno haber perdido cuando uno pierde a un ser querido, en este caso para muchos, haber perdido un hijo, que es lo más doloroso que uno puede experimentar, un ser querido, ¿no? Pero ahí está nuevamente lo que hablaba el maestrito, ¿no? El maestro Jesús, conoce esa verdad y ella te va a liberar. Eh, y entre lo que estoy hablando, ¿y cuál era esa verdad? Para mí, eh, saber de que bueno, siempre lo supe y lo tenía claro porque al final terminamos fundando una escuela con mucha gente y que pregonaba eso, que la vida no termina con la muerte física. Por ahí aparece el señor Emilio Carrillo, que, que habla del conductor y el coche, el conductor el alma, el coche el cuerpo, que el coche se va a terminar, va a morir. Entonces, y así una cantidad de gente que habla de estas cosas y te va haciendo, te va entrando a conocer un poquito más la verdad y, y a conocerse, ¿no? Hace poco yo la verdad que no era muy de escuchar a una psicóloga que es chilena, que anda recorriendo, eh, ha recorrido toda Argentina, ya toda Latinoamérica, eh, y ella es muy conocida, Pilar Sordo, y el otro día me dediqué a escucharla le señalé a Irene que la escucháramos juntos. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque ella hablaba decía que la parte espiritual necesariamente iba a tener que ser y que se iba a tener que normalizar, aunque no le gustara a muchos eh, gente de la ciencia, que iba a tener que integrarse la parte espiritual a todo esto de la psicología y de la psiquiatría, porque era necesario, porque la gente ya sí era parte de lo que uno está, de las cosas que están aconteciendo permanentemente y de lo que está uno experimentando como ser humano. Eh, de hecho, ella cita y hace una alusión a los cuerpos. Habla pero ella habló de los 4 cuerpos. Habló del físico, el emocional y el mental. Pero no habló del etérico, porque ya el etérico es otra cosa. Porque claro, lo debe saber, pero no lo quiso mencionar. Entonces ya ellos ya comienzan a hablar de los cuerpos. En el fondo son 7 cuerpos. Entonces, ¿a qué voy con mencionar esto? Que por ahí nuevamente vuelvo a Jesús. Jesús, él decía, conoce la verdad y ella te va a hacer libre. ¿Y cuál es la verdad? En el fondo son muchas, pero ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Como decían los griegos, o sea, conocerse a uno mismo primero, pero conocer las otras verdades, llenarse de información y de repente va a saltar algo que a ti te va a gatillar, te va a hacer ruido y por ahí te vas a ir. Y esa va a ser tu verdad. ¿Será la correcta? ¿No será la correcta? Eh, pero uno cuando ya eh, logra avanzar en este tipo de cosas, uno ya se va dando cuenta, ¿no? Uno va percibiendo, la percepción es muy importante, y lo hablaba esta niña también, esta psicóloga, la percepción es súper importante, porque uno ya va percibiendo de que por dónde va la cosa, ¿no? Y,
¿Y por dónde va la cosa? Es que uno eh, comenzar el día desde el primer momento, desde la mañana hasta que te acuestas, en ese proceso investigativo, no de generar una carrera en la universidad, en el instituto, en lo que sea, de gourmet, de cocinero, sino que eh, qué mejor laboratorio, como decía Gurdjieff decía esas palabras, qué mejor laboratorio que interiorizarte en ti mismo, investigarte, observarte y darte cuenta eh, de quién eres. Termino acá porque la verdad es que, como siempre, bueno, sí, tengo tiempo. Gandhi, Gandhi, él, cuando él era abogado, igual aquí como mi querido amigo, pero al final me terminó como un gurú, pero como un maestro, ¿no? Como un rabí, todo le decían. Él practicaba mucho eso y se autoimponía ejercicios físicos, mentales, eh, para saber quién era. Él tenía toda la responsabilidad de llevar a la libertad real a su pueblo, aunque ustedes saben que la India son 1.000 millones de habitantes, en este momento deben andar por los 1.100 millones de habitantes, o sea, lo tenían, eh, los ingleses atrapados con 300.000 soldados. Aún. Entonces, y él logra la libertad de la India por la no violencia. Pero esa es otra historia. Krishnamurti, conocidísimo del siglo pasado, pero más contemporáneo igual, que a mí me encanta. Él hablaba sobre la libertad del ser, de que no hay forma de romper las cadenas de la mente, de los rollos mentales que uno tiene, sino es por medio de la profunda meditación y pero más que la meditación, la observación eh, de uno, y por medio de la observación investigarse y darse cuenta quién es uno. Finalizo un poco contando una historia que me pasó ayer, que vi una película para variar, adivinen con quién, con Irene, la vimos juntos y la encontré en YouTube, muy simpática, donde un señor que había estado 15 años en la cárcel por un homicidio, terminó siendo pastor de una iglesia, pero todos le metían el dedo en la llaga, ¿no? Porque todos decían, pero tú quién es, quién te crees que viene a darte la de pastor y, y, y tú fuiste asesino y purgaste condena y todo. Y yo me acordé de una situación, y mire cómo soy lo que yo le contaba a Irene. ¿Te acuerdas de una situación que ocurrió cuando yo estaba partiendo haciendo clases? Tenía un grupo de personas, eran poquitas ahí al inicio, no sé, pero eran 20, 30 personas. Y una de esas personas, que era una alumna, a la cual yo la conocía porque era cliente mío, yo le vendía productos de lo que yo vendo, que son artículos de aseo, qué sé yo. Y me sacó a relucir algo que ella conocía de mi persona. Como también, así, metiendo el dedo en la llaga. No era nada grave en realidad, no era nada grave en realidad, pero yo me acordé de esa situación.
pero más que... Y ella me lo enrostra porque había una persona que estaba hablando de mi persona. Entonces yo me acordé y le contaba a Irene y le digo, ¿sabes qué? Y yo le conté, justo en ese momento yo dije, bueno, le tengo que decir lo que yo siento, lo que pienso. Y le dije, ¿sabes qué? Tú el peor error que puedes cometer con respecto a mi persona, verme como un maestro o un gurú, lo que sea. Porque quien te está hablando, quien te da las clases y que te está enseñando esto, y literalmente lo voy a decir, es una mierda. Yo soy una mierda, soy una porquería. Y le dije, ¿nos estamos entendiendo? O sea, tú todo lo que puedas creer o pensar de mí, que yo soy elevado, que soy... No, yo soy lo peor de lo peor. Si tú entiendes eso, lo que te estoy diciendo, yo creo que vas a tener un buen comienzo. Pero mírame a los ojos y date cuenta que eso es Hernán Pinto, ni más ni menos. Si puedes comprender y entender eso, vamos para adelante y continuamos. Hasta el sol de hoy somos grandes amigos y siguió en la escuela y así por años. Pero bueno, ya ahora no está en la escuela. Pero a lo que voy es que yo me daba cuenta de eso. O sea, cuando aparecía y daba conferencias y seminarios para un montón de gente, yo decía, pero qué sinvergüenza soy. Pero cómo, qué cara de palo soy. Pero porque, ¿cómo puedo estar hablando de estas cosas, citando a tales maestros, al maestro Jesús, al maestro San Germán y a tantos otros, citando a tanta gente bellísima, y yo me miro al espejo y digo, ¿quién soy yo? Entonces, pero ahí uno se aprende a conocer. Y yo creo que es un buen comienzo, y es más, es un ejercicio de los herméticos, de las escuelas herméticas, mirarte al espejo y ver quién eres. Entonces, cuando uno hace esos ejercicios, es muy conveniente. Bueno, era una historia de las tantas que tengo, pero ayer justo vi esa película que al final, siempre cuando alguien aparece de estas características, la humanidad siempre te va a meter el dedo en la llaga, y el mismo Maestro Jesús decía, y guardando las proporciones, le decían, ¿y qué va a ser el Mesías si es un hijo de un carpintero? No, él dice que es el Mesías, porque nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, eso, muchachos, no sé si alguien querrá señalar algo o decir algo. La invito a que partamos. Me acordé, ahorita que estabas platicando de esa alumna, me acordé de la primera vez que platiqué con mis ex compañeros de la escuela normal, regional. Cada año nos reunimos en diciembre. Entonces ellos conocían a un tipo muy rudo, a un tipo muy duro, ¿sí? Que incluso, pues yo en esos tiempos usaba armas, me encantaban las armas. Me gustaba mucho la cacería. No reparaba en invertirle a eso y terminar con la vida de animalitos, que ahora me arrepiento, ¿no? Y tenía pues una estela de estudiante, de ser muy duro, de ser muy peleonero, de ser muy muy carajo, decía mi papá, ¿no? Porque me crié en un barrio muy duro cuando fui niño y adolescente, tenía que andar armado. Pero pues la educación te va quitando capas como a los repollos o las lechugas, ¿no? Te van quitando capas, las capas podridas, las capas secas, y va surgiendo. Entonces ellos, a propósito de un encuentro cercano a la muerte que tuvo uno de los miembros, el anfitrión, y estaba platicando lo que soñó cuando dice, yo cuando estuve en coma soñé esto y esto otro. Soñé a mi papá fallecido, que estaba al otro lado del puente, y ya contó su historia. Entonces yo le empecé a decir, tuviste un encuentro cercano a la muerte y visitaste el mundo astral. ¿No viste esto? Sí. ¿No te dijeron esto? Sí.
¿por qué volviste? Ah, porque me dijo mi papá que no era mi hora. Y un señor que estaba con él, muy brillante, me dijo, no, no es tu hora, tú regresas. Entonces, yo, a propósito de eso, me explayé platicando sobre las explicaciones que dan, pues, que han tenido encuentros cercanos a la muerte, ¿no? Y luego, platicando sobre el astral, el bajo astral, el medio astral. Me dijo después una compañera que tiene varios años haciendo el curso de milagros, dice, hubieras visto las caras de todos, dice, nadie te grabó ni nos grabó, pero estábamos escuchando, dice, a fulano de tal, y no lo queríamos creer que nos estuviera dando esa explicación. Dice, no te conocíamos, dice. Hasta que alguien rompió y dijo, oye, el Arby, así me decían en la normal, el Arby está loco o algo le está pasando, está enfermo, ¿qué pasó? Entonces yo me reí, le dije, no, lo que pasó fue esto, otro, ¿no? A raíz de la pérdida de mi hijo, yo me metí en estudios, me metí acá y allá. Ah, ¿qué? O sea, me acordé ahorita porque a mí no me dijeron, oye, ¿y tú por qué estás hablando de eso si eres un consumado rebelde con la vida, eres un canijo, ¿no? Pero yo creo que de sus ganas no se quejaron. Pero así es, o sea, sí te entiendo porque esa vez yo mismo caí en cuenta en las caras de mis compañeros, ¿no? Incluso me han hablado 2 o 3 así que han tenido noches oscuras y me hablan para platicar, para desahogarse. Y eso me da gusto, que no solamente me hablen para desocupar una botella de whisky o ir a hacer desastres a la calle como lo hacíamos antes. Ahora me hablan para otras cosas, ¿no? Entonces es donde yo más digo, bueno, hemos avanzado con un pasito, ¿no? Que como te decía una vez, el Francisco Javier Valdés de antes de 2019 no es el mismo Francisco Javier Valdés del 2026. Un poquito, y sí me ha permitido hacer análisis exhaustivos y diagnosticarme como una persona que estaba perdido en lo material, estaba perdido en mi trabajo. Yo sí, era muy cumplido como maestro de la universidad, pero andaba mal. La partida de mi hijo fue un parteaguas en mi vida, en la vida de Jess también. Y a veces le digo, a lo mejor a esto vino Javier Alejandro, a decirnos, hey, andan mal ustedes, se están perdiendo en cosas de este mundo terrenal, pero en realidad ustedes deben de conocer esto, ¿no? Denle por aquí. Y fue así como llegamos a estos grupos, a este grupo, ¿no? En el que pues ya tenemos algunos años y tratando de conocernos porque todo este proceso es apenas conocernos, porque de cada tema que uno habla hace una introspección, de cada tema que uno habla se pregunta después, yo me pregunto después de cada charla que tengo con todos ustedes, me pregunto cuánto de lo que he hablado practico, cuánto de lo que he hablado lo he tomado, cuánto de lo que he hablado me ha servido, cuánto de lo que he hablado me ha permitido ser mejor ser humano. Entonces es un autoconocimiento. Estamos, yo creo, en el proceso de autoconocernos, que es el tema de hoy, como punto de partida para cambiar pues nuestra conciencia. Pero hay gente que estos procesos como que no los aquilata como tal, pues quiere llegar y romper la barrera de todo conocimiento, de la falta de conocimiento, el conocimiento sublime, no puede ser de un solo tirón. Tiene que ser un proceso, y para eso tiene que ser un proceso informado, conocer de todos los temas, porque imagínense, los grandes pensadores de la historia no lo fueron porque de la noche a la mañana llegaron a un club de lectura y el siguiente día ya eran sabios, ¿verdad? Marco Aurelio le llevó toda una vida a ser el gran emperador filósofo y con una sabiduría a prueba. Entonces, creo que sí te entiendo cuando te dijo esa alumna y que te sacó a colación algo de tu pasado. Pues igual, no
no tenemos, como decía mi papá, no debemos vidas, así que de lo demás, dice, encarguémonos nosotros, ¿no? De encauzar nuestras vidas por el bien, ¿verdad? Él decía, el que no debe vidas no tiene por qué temer, dice, porque todo lo demás tiene remedios. Así es. Ross, ¿qué dice? ¿Qué opina? Yo creo que se nos desconectó. La Rosa ha tenido malo su internet. Hola, soy Irene. Ha tenido un poquitito malo su internet. Oye, yo quería hacer algo a ver si me resulta. Pero le voy a decir a la Raque si puede abrir su micrófono. También está sin internet. No, sí lo puedo abrir. Lo que pasa que me dejen hablar, esa es otra cosa. Estoy con mi nieta, sí, pero sí, dale, Irene. Ya. Mira, lo que pasa es que lo que yo quiero, mira, estamos hablando del autoconocimiento. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú te conoces? Pues en realidad, Irene, pues siento que no. Siento que aún no me conozco. ¿Pero nada? Pues sí, un poco. Yo siento que después de la trascendencia de Miguelito, pues sí me ha dado la tarea de, como dice Francisco, es algo que uno, al hablar de algo, también te lo tienes que poner en práctica y cuando estoy hablando de algo, sí digo, ¿será que estoy practicando esto que estoy hablando? ¿Será que lo estoy poniendo en conciencia? Entonces siento que sí he llegado al punto de sí reflexionar un poco y decir quién es esa Raquel. No sé si me explico. Sí. Oye, Raquelita, ¿y tú crees que conoces a tu marido Miguel? Bueno, yo digo que también, pues no del todo. Conozco un poco su carácter, su temperamento, creo que, pero del todo creo que no. En realidad no. Y creo que tampoco él a mí. Porque yo le digo, Hernán, yo no me conozco ni a mí mismo y menos te conozco a ti. Claro. El decir te conozco tal cual y sé que como qué momentos puedo contestar de una manera y sé cómo contestar de una manera en un momento que pues uno tiene que hablar. Creo que no. Y también siento que con mi esposo es lo mismo. No sé en qué momento en el día a día uno va conociéndose. Siento que en el día a día vámonos conociendo y creo que toda una vida no alcanzaríamos a conocernos. Sí. Pero ahora, en términos espirituales, ¿para qué crees que pueda servir este autoconocimiento? Bueno, en este punto de mi vida, pues yo siento, espérame mi corazoncito. Sí, mi vida, sí, mi amor. Perdón, chicos. Pues yo siento que espiritualmente, más que nada, darme cuenta lo que en verdad soy, lo que en verdad vale, ¿no? Que es mi espíritu, siento que en este momento de mi vida, mi espíritu, mi conciencia. Eso es lo que te podría decir a esa pregunta, Irene. Gracias, Raquelita. Yo me voy a extender un poquitito para decir que yo lo veo esto de la autoconciencia un gran aporte para nuestra vida, pero mirado desde dos puntos de vista. Uno, muy terrenal, que es un poco lo que decía Francisco Javier con respecto a la tercera dimensión. Esa tercera dimensión donde estamos encarnados. Y autoconocernos nos sirve para poder
encontrar nuestro propósito de vida. Porque sin propósito no somos nada. O sea, el Maestro Jesús decía, si el árbol no da fruto, córtenlo y échenlo al fuego. Entonces, en realidad, sin propósito no hay vida. Y el conocernos nos sirve para adentrarnos en ese propósito. Saber a qué vinimos, qué debemos hacer, cuál es nuestro camino. Y eso se une un poco con el soplo al oído de nuestra propia alma, ¿cierto? Y en términos más allá, esa cuarta y quinta dimensión que también mencionaban, yo creo que es en relación más que al libre albedrío, al plan. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un plan y muchas veces tenemos que tener un enorme amor compasivo por cada uno. O sea, decir Irene, bella, Irene, linda Irene, o sea, acepta cuál es tu plan, entiéndelo, encuéntralo, avanza a través de ese plan, pero entiende que no siempre va a ser perfecto o no siempre va a estar acorde a los designios de la civilización, del entorno, del mundo. Porque, por ejemplo, una persona que es un ladrón, pero le tocó vivir ese plan, va a sufrir, porque lo van a juzgar. Entonces, en el fondo, ¿y por qué tiene que ser un ladrón? Porque luego tiene que tener una empatía, en otras encarnaciones quizás, poder entender a otro ser que le tocó el mismo rol. Por eso que yo creo que mientras más evolucionado es el ser humano, menos juzga, porque ya ha pasado con tantos roles que logra ponerse en el lugar de otro y no juzgarlo. Pero en algún momento sí nos tocó ser prostituta, homosexual, ladrón, violador inclusive, o muchas cosas. Entonces, es ese amor infinito hacia nuestro propio plan, que de repente se desvía a través de nuestro libre albedrío, ¿cierto? Pero en el fondo conócete a ti mismo, acéptate a ti mismo, ámate a ti mismo, quiérete en relación a tu plan y actúa de acuerdo a tu propósito de vida. Por eso que es tan importante adentrarse en ese conocerse, aceptarse, quererse. Eso pienso es muy importante este tema, de observarnos. Eso creo. Micrófono abierto. Se dice el público, dijo Hernán Pinto Flores. ¿Y está por ahí la Ros? ¿Se pudo conectar? ¿Tiene internet, Ros? No ha mandado la batiseñal todavía. Ahí está. Aquí estoy. No, sí, aquí estoy y estoy escuchando con mucha atención. Sí, de pronto se me pierde un poquito la señal, pero aquí estoy. Y respecto a lo que hablan, pues el autoconocimiento sí es muy importante y a veces muy doloroso también, porque nos acostumbramos a vivir en base a máscaras, a fachadas, a veces a querer agradar, no nos gusta a veces las sombras que hay dentro de nosotros, y cuando la vida las experiencias nos llevan a ver ese claroscuro que yo creo que todos llevamos, no es muy agradable de ver. Pero es la manera como podemos avanzar, como dice Irene, aceptándonos tal cual. Porque si ya hubiéramos superado todas esas sombras, pues no tendríamos la necesidad de estar encarnando. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo
a, a raíz de las pérdidas que he tenido, de los embates de la vida, de las situaciones difíciles que me ha tocado enfrentar, pues he conocido partes de mí que desconocía. Algunas me agradan, otras no, pero esa soy yo y así me debo de aceptar y, y ser compasiva. Y si me equivoco, nada más tener la conciencia de reconocerlo y rectificarlo, porque finalmente yo creo que a eso venimos a pulirnos, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar. Así es, Ros. De lo malo de nosotros debemos perdonarnos, porque todo lo que hemos hecho es lo mejor que hemos podido hacer. Entonces, no creo que exista un ser humano que por sí mismo y por su gente querida, incluso muy dentro de su corazón y su conciencia, por los demás también. La gente es noble al final de cuentas. Lo que pasa es que todos los días nos la pasamos todos justificando nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros juicios sobre los demás. Entonces, somos humanos a final de cuentas y debemos perdonarnos lo que no estamos haciendo acorde al plan de nuestra alma. Perdonarnos, perdonar y aceptarnos, porque es la mejor versión de nosotros hasta ahorita, ¿no? Y como decía un cliente mío, un viejito, yo le preguntaba todos los días, iba al despacho, se andaba divorciando a los casi 70 años, y le decía yo, don Pancho, se llamaba igual que yo, era mi tocayo Francisco, ¿cómo está bien? ¿Cómo está ahora? Y me decía, bien, a reserva de mejorar. Me decía, bien, a reserva de mejorar. Entonces, así estamos nosotros, ¿no? Creo que vamos en el camino correcto, o estamos en el punto de partida correcto de reserva de mejorar. Lo que ha comentado Irene y Ross me sugiere un tema para la siguiente semana, que estaría muy bueno, hablar sobre el libre albedrío, los pecados y el infierno. Para engarzar esas tres temáticas en una charla el próximo jueves, no sé qué les parece. Déjame. El libre albedrío, ¿y qué más? Los pecados y el infierno. No te andas con cosas ahí fuerte, ahí medio. Oye, una anécdota. Después yo me daba risa porque cuando ya comencé a dar conferencias y se llenaba, había mucha gente. Bueno, no me iban a ver a mí no, porque habían varios conferencistas, entre ellos estaba Irene, porque siempre se hacían varias conferencias de algún tema en particular. Pero cuando uno ya lleva muchas conferencias, uno se pone más ducho. Te he escuchado decir a ti esa palabra, así que la conoces. Me daba risa porque yo me sentaba y comenzaba a mirarlo a todos porque ya me manejaba, estaba tranquilo. Y volvía al mismo tema, lo tocaba, porque era con el afán de sacar a la gente de ese rollo que tiene que la persona que supuestamente está al frente de ellos, poco menos un santo, un gurú, qué sé yo, son los rollos mentales. Entonces yo les decía, ustedes lo que ven aquí es para no repetirlo, es una porquería de ser humano. Me daba risa eso porque en el fondo, no sé si sí, tal vez mantenerlo, pero qué importante reconocerse y mirarse al espejo, reconocerse, porque nadie más que uno sabe esas cosas que están ahí escondidas dentro de uno, de esos rollos medio raros. Poder darse cuenta es sumamente importante, así que es un ejercicio que lo recomiendo absolutamente. Así que aquí lo tengo, el libre albedrío
y los pecados y el infierno.